Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Qué bendición estar nuevamente transmitiendo en la página de transformación. Qué bendición estar nuevamente con ustedes, amada familia del Señor, hermanos en la fe, ministros de nuestro amado y Señor Jesucristo. Les saluda el hermano Freddy Quiroz desde el país de Norteamérica. Acabamos de salir de un tiempo de oración, de clamor en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Nueva Visión, aquí en la ciudad de Austin, Texas. Y estoy muy agradecido con el Señor por el respaldo que siempre nos ha dado. Y quiero compartir con ustedes una palabra. Yo sé que hoy es viernes, pero como Dios es el que pone en nuestro corazón el poder, Dios es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer su buena voluntad. Saludos, Pastor Juan Benítez. Dice, Dios le bendiga, venimos llegando de la iglesia y vamos a recibir otro manjar. Gloria a Dios para siempre. De igual manera, nosotros acabamos de salir también, estoy en el estacionamiento de la iglesia y Dios ha inquietado mi corazón para compartir una palabra que ha estado trabajando Dios en mi corazón y lo bueno hay que compartirlo, la palabra de Dios hay que compartirlo, aprovechando nuestro momento, como dice el mensaje, el título de esta reflexión, hermano, aprovechando el momento de Dios para nosotros en esta tierra. En el nombre de Jesús, quiero compartir con ustedes en esta hora esta preciosa palabra para cada uno de los que están viendo y escuchando esta transmisión. Esta es la página Transformación TV, ministerio que Dios ha puesto a nuestro cargo, una responsabilidad también de llevar el mensaje de la palabra, no por fama, no por dinero, no por agradar a los hombres, sino por obediencia a Cristo, por obediencia a la palabra, declarando su palabra, id por todo el mundo y predicad y hacer discípulos a las naciones, predicando el evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino, dice la palabra, en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Mientras no cumplamos esa palabra, mientras no pongamos manos a la obra, hermano, esto va a estar, ¿verdad? Extendiéndose. Y podemos decir que ya Cristo viene y es una verdad, es una realidad. Pero si no ponemos en práctica lo que dice esa palabra de predicar el evangelio hasta lo último, oiga bien, hasta lo último de la tierra debemos de predicar el evangelio. A la mañana, a la tarde, a mediodía, a la madrugada, a la hora que el Espíritu Santo nos inquiete, debemos de predicar esa palabra poderosa. Y como dice el título de esta noche, ¿verdad? Aprovechemos el momento de Dios para nuestra vida en esta tierra. Quiero leerle lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, es el catálogo de la iglesia. Usted quiere saber cómo debe de andar, cómo debemos de caminar nosotros, la iglesia de Cristo, los cristianos. Leamos el libro de los Hechos, porque ahí relata la historia, el comienzo, los inicios de la iglesia, como se le conoce la iglesia primitiva, aunque debería de ser los comienzos de la iglesia de Cristo, desde el día del aposento alto, la llenura del Espíritu Santo. Ahí tenemos que partir desde ese momento, de ubicarnos en ese lugar, así como los 120, que luego dejaron de ser 120 para convertirse en miles y miles de creyentes, de cristianos, de seguidores, de discípulos de Jesús. La iglesia en el libro de los Hechos, hermanos, nunca menguó, sino que avanzó, creció, se dispersó, a pesar de la persecución, a pesar de la opresión, a pesar de que eran sometidos a muerte. Dice la Biblia que los metían en cárceles por causa del evangelio, no porque eran delincuentes comunes, no porque eran asesinos, no porque eran ladrones, no. Era porque predicaban un nombre que es el nombre de Jesús.
Y por esa causa, por predicar el nombre de Jesús, por declarar que Jesucristo es el Rey, a ellos les quitaban la vida, los martirizaban, hermano. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo. Debemos de tomar esa misma línea, hermano. La iglesia es una iglesia que avanza, es una iglesia que se ensancha, que crece, que se expande, a pesar de la persecución, a pesar de la opresión. Hechos capítulo 5, verso 10 en adelante. Quiero leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que este es un horario inusual. Quizás algunas personas no esperaban que se transmitiera transformación hoy viernes. Pero así actúa Dios. Así va a ser la venida de Cristo de repente, sin anuncio, ¿verdad? Sin que alguien diga tal día, tal fecha, tal hora. La venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia va a ser algo sorpresivo. Entonces, así lo mueve el Espíritu Santo a uno de sorpresa. Y así obra el Señor. Hechos capítulo 5, verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor. Ponga atención. Dice, al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a hacer un alto ahí. Aquí está hablando de un matrimonio, una pareja que eran líderes de la iglesia, de la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles. Estos eran líderes, eran un matrimonio, era una pareja de nombre Ananías, el varón, y Zafira, el nombre de la esposa. Dice la Biblia, usted puede leer el capítulo 5, de que esta pareja, este matrimonio, habían hecho una promesa a Dios y a la iglesia, de que si vendían una heredad iban a dar una parte para la obra del Señor. Y al tener el dinero en sus manos, la codicia, el enemigo, la sembró en el corazón de ellos, porque el apóstol Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Satanás puso codicia en el corazón de Ananías y en el corazón de Zafira, y como resultado vino la muerte física a ellos. Pero el punto no es ese. El punto es que en el versículo 12 continúa diciendo, oiga bien, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, hablando del resto de la iglesia, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, los fariseos, los saduceos, no se juntaban con los creyentes. Pero el pueblo, la gente, los ciudadanos del pueblo se acercaban a ellos y los alababan grandemente. El verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Esto es importante. Esto es importante. Aquí ya vamos entrando al tema de aprovechar nuestro momento de Dios en esta tierra. Dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, o sea, en camillas, para que al pasar Pedro, el apóstol, a lo menos, dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Aquí podemos desgranar un montón de temas. Aquí se pueden derivar un montón de temas. Uno de ellos puede ser los milagros, otros puede ser, ¿verdad? La fe, otros pueden ser también el tema evangelístico. Pero yo lo que quiero centrarme en este momento, en esta noche, es de el aprovechamiento que hicieron los apóstoles en su momento. El aprovechamiento del tiempo, el aprovechamiento de su vida física, de sus fuerzas, el aprovechamiento de las oportunidades que se presentaron en el caminar de ellos. De eso quiero hablarles en esta noche, amados hermanos, sobre todo la iglesia, sobre todo los cristianos, los predicadores, llámense pastores, evangelistas, maestros, ¿verdad?
y todos los ministerios. En eso me quiero centrar con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche, aprovechando el momento de Dios para nosotros en esta tierra. Muchos, por no decir la mayoría de los predicadores, hablamos de los primeros cristianos, hablamos de los apóstoles, hablamos del propio Jesús, de cómo invirtió su vida obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre, y eso es correcto. Y hablamos de los primeros creyentes, hablamos del apóstol Pedro, hablamos del apóstol Pablo, hablamos de Esteban, hablamos de Felipe, y eso es correcto porque está en la Biblia el testimonio de ellos, el tipo de vida que ellos llevaron después de que se encontraron con Jesús. Imagínense, Nicodemo tenía un estilo de vida antes de encontrarse con Jesús, pero al encontrarse con Jesús aquella madrugada o aquella medianoche, porque la Biblia dice que no llegó en horario usual, Nicodemo llegó en horario inusual, llegó de noche a medianoche o en la madrugada, qué sé yo, buscando no ser visto por sus demás compañeros fariseos. Pero lo que les quiero decir es que la vida de Nicodemo fue cambiada cuando se encontró con Jesús. Y desde ese momento ese hombre quedó marcado para toda su vida. De tal manera que cuando Jesús muere en el Calvario, cuando Jesús muere y bajan su cuerpo muerto, dice que Nicodemo fue uno de los que llegó a ayudar y pidió, ¿verdad?, que le dieran el permiso para poder llevar el cuerpo a la tumba. Eso me da a entender de que Nicodemo fue cambiado después de ese encuentro que tuvo con Jesús y aprovechó cada momento, cada oportunidad, el poder servir a Cristo, el poder servir a su obra. Nicodemo se convirtió en un discípulo más de la iglesia. Pero hoy me quiero centrar en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo, que fueron columnas, ¿verdad?, principales de la iglesia en los comienzos, en los inicios. Y quiero resaltar esto que acabamos de leer, que el apóstol Pedro, después de ser lleno, después de ser embestido por el Espíritu Santo, saturado por el Espíritu Santo, ese hombre comenzó a aprovechar cada oportunidad, cada momento de su vida. Comenzó a aprovechar los lugares, comenzó a aprovechar los escenarios, comenzó a aprovechar las oportunidades que se le presentaron en su caminar. De tal manera que ese hombre no se detenía por nada ni por nadie. La Biblia dice, más adelante creo, en el capítulo 6, que dentro de la iglesia que estaba formándose, que estaba iniciando, que estaba creciendo, dentro de la iglesia comenzó a surgir cierta murmuración por los griegos. Comenzó a surgir, dice, porque estaban desatendiendo a las viudas de los griegos. Y dice que el apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles, obviamente llenos del Espíritu Santo, porque pasaban permanentemente en oración, pasaban permanentemente predicando el evangelio. Esta gente no andaba en la carne, esta gente no andaba perdiendo el tiempo, estaban sumergidos totalmente en su llamado. Entonces, cuando surge este problema de murmuración, inmediatamente el apóstol Pedro tomó la palabra, tomó la iniciativa y convoca a la iglesia y les dice, ok, está surgiendo este problema, lo vamos a resolver inmediatamente. Y no solamente él se cargó, por decirlo así, o sea, no solamente él se ocupó de resolver ese problema, involucró la iglesia, involucró los líderes, los puso a trabajar, les dijo, escojan entre ustedes, dándole a entender al pueblo, a la iglesia, de que ellos también eran parte de la solución. Muchos pastores hoy en día pasan cargados, muchos pastores pasan estresados, muchos ministros pasan con depresión. ¿Por qué? Porque se han echado, como decimos popularmente, se han echado la carga ellos solos, se han tomado la responsabilidad totalmente de la obra, cuando la iglesia, los líderes, todos estamos involucrados y todos somos parte de las soluciones en la obra del Señor. El apóstol Pedro dice que él involucró a la iglesia y les dijo, escojan entre ustedes. Ustedes se conocen, ustedes saben quiénes son, ustedes saben cómo viven. Escojan 7 varones y les dio las características de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que puedan atender esta necesidad que hay de servir a las viudas. Y así lo hicieron y fue un éxito.
Porque esta gente no pasaba perdiendo el tiempo, no pasaban jugando. Ellos estaban aprovechando cada momento que Dios les dio de vida en esta tierra para hacer la voluntad del Señor. Yo creo que si ponemos atención a esta palabra, la iglesia de Cristo en el mundo entero, vamos a ser más efectivos. Vamos a ser más efectivos. Si aprovechamos cada momento, si nos concentramos en Dios primero y nos concentramos en hacer el trabajo en equipo, hermano, mire, aquí olvidémonos del protagonismo. El protagonista principal se llama el Espíritu Santo, se llama Jesucristo, se llama el Padre Celestial. Él es el protagonista, Él es el héroe, el caballero de la cruz se llama Jesucristo. No es ningún llamado apóstol, no es ningún llamado pastor, aunque merecemos honra, merecemos cierto mérito, pero no caer en la vanagloria, no caer en creernos indispensables y el querer tener súbditos a nuestro servicio de ninguna manera. Desde ahí, hermano, desde ahí está el error de muchos que comienzan a traer gente hacia ellos, no hacia Cristo. Entonces, no olvidemos el tema de esta noche. Aprovechemos el momento de Dios para nuestra vida en esta tierra. Aprovecha tus fuerzas, pastor. Aprovecha la lucidez que todavía tienes. Usted conoce lo que pasa al cuerpo humano después de los 60, 70, 80 años. Grandes siervos de Dios, grandes hombres usados por Dios. Cuando ya les entra la vejez, hermano, este cuerpo es de tierra, es humano, se deteriora. Por mucho hombre de oración que haya sido tú, por mucho hombre de ayuno, por mucha mujer que haya sido de ayuno y que te haya sabido la palabra, pero llegará un momento donde tu cuerpo ya no podrá realizar las actividades que hoy podemos realizar. Por eso es importante aprovechar el tiempo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que aproveche el tiempo, que predique a tiempo, fuera de tiempo, que inste, que enseñe la palabra, que redarguye, que no pierda el tiempo. El pastor Timoteo era un joven y de repente era atraído por lo que lo rodeaba, era atraído por lo que lo rodeaba en esa ciudad famosa donde él estaba, donde estaba la congregación. Muchas veces, hermano, el enemigo y el mundo nos desenfoca y nos drena la fuerza, nos drena el interés. Aún estas redes sociales, hermano, si no tenemos el cuidado, si no tenemos la madurez, si no tenemos el carácter, la templanza de decir hasta aquí, hermano, entonces nos va a drenar el tiempo, nos va a drenar las fuerzas, nos va a drenar, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en ese momento a través de nuestra vida. Oiga bien, el versículo 12 en adelante, ahí está centrado la reflexión esta noche, de Hechos capítulo 5. Dice, y por la mano de los apóstoles, o sea, Dios necesitó la mano de estos hombres. Dios necesitó la mano de estos apóstoles para que se manifestaran las señales de Dios, los prodigios de Dios en medio de ese pueblo. Dios necesita tu mano y mis manos. Dios necesita nuestro cuerpo, nuestro tiempo, que ya no viene a ser nuestro, viene a ser de Dios. Si nosotros mismos lo decimos, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, mis riquezas son tuyas. Pero cuando ya venimos a la práctica, como que se nos olvida eso, como que nos pega amnesia en ese momentito, y ya hacemos lo que queremos, vivimos a nuestro antojo, entonces, y queremos que hayan señales, prodigios y milagros. No, hermano. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en medio del pueblo, y estaban todos, oiga bien, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Recordemos esto, líderes. Recordemos esto. Toda persona, toda familia que pertenece a una congregación, que somos miembros de una congregación, necesitamos ver líderes que saben hacia dónde van. Yo como miembro de una congregación no voy a seguir a un pastor, no voy a seguir a un líder que no sabe hacia dónde va. Yo soy el primero. Yo soy el primero que automáticamente me aparto de un lugar donde el que está de encargado de ese lugar, el que está de líder, de pastor, no sabe a qué le está tirando, no sabe cuál es su llamado, no, o sea, un día sí, otro día no.
yo no puedo seguir a alguien que duda. Yo no puedo seguir a alguien inseguro. Y yo creo que todas las congregaciones en algún momento piensan de la misma manera. Hay muchos pastores que dicen que ¿por qué será que la gente viene y se va? ¿Por qué será que la gente no quiere venir a la iglesia, no se quiere congregar? Hay que hacerse un autoexamen. Hay que hacerse un autoexamen, ministros. Esta gente llegaba a la iglesia porque veían en Pedro y veían en el resto de los apóstoles una seguridad, una firmeza en su fe, una firmeza y una seguridad y una confianza en su Dios. Y esto era respaldado por milagros, señales y prodigios. Dios no le va a delegar su poder a alguien que sea inconstante. El apóstol Santiago lo dice. El inconstante, dice, pretende pero no alcanza. El inconstante hoy quiere y mañana no quiere. El inconstante hoy quiere orar, mañana no quiere orar. Hoy quiere cantar, mañana no quiere cantar. Y desaprovecha su momento que Dios le ha dado de vida en esta tierra. Y cuando se están muriendo, hermano, ahí sí quieren hacer lo que no hicieron en su momento que tuvieron oportunidad de hacerlo. Ese es el serio problema que tiene muchas personas, muchos ministros, muchos líderes, que hasta que están en una camilla de hospital, hasta que están al borde de un dictamen médico que les queda poco tiempo, ahí sí quieren resarcir, o sea, quieren hacer lo que no hicieron cuando estaban saludables, lo que se negaron a hacer cuando estaban alentados. Eso le pasa a muchas personas, que cuando ya están al borde de la muerte, cuando ya están al borde, ¿verdad?, de su terminación humana en esta tierra, entonces sienten aquella presión y dicen, no, Señor, dame vida, Señor, dame como Ezequías otros 15 años más, y empiezan a citar la Biblia. Porque creen que ellos se sienten merecedores como Ezequías. Ezequías tuvo sus argumentos y Dios se los validó. Muchas veces queremos apropiarnos de oraciones que hicieron otros, pensando de que también nosotros vamos a ser aprobados por Dios. Ahí yo quiero corregirle algo. Mire, es cierto, la Biblia está para instruirnos, la Biblia está para enseñarnos, pero seamos sabios. No tratemos de adjudicarnos así por así de algo que Dios le otorgó a un siervo o a una sierva suyo, según la Biblia. Muchos de nosotros nos la queremos tirar de fuertes en la vida, viviendo carnalmente, viviendo hasta mundanamente, pero luego venimos al altar y venimos como a presionar a Dios y a hacer oraciones. Por ejemplo, yo he predicado de Jabes, yo he orado según la oración de Jabes, pero yo no puedo obligar a Dios que me dé lo que le dio a Jabes, porque Jabes tuvo su oportunidad, Jabes hizo sus méritos. Ese es el punto, hermano. Que cada Elías hizo sus méritos para ser arrebatado. Enoc hizo sus méritos para ser trasladado por Dios. David hizo sus méritos para tener el respaldo de Dios. Los apóstoles del libro de los Hechos hicieron sus méritos para ser respaldados por Dios y para ser martirizados también. Y nosotros venimos a veces de fuerte, hermano, queriendo tomar oraciones que hicieron estos hombres, pero no queremos vivir como vivieron estos hombres. No queremos hacer lo que hicieron estos hombres, que aprovecharon su momento, que aprovecharon sus fuerzas, que aprovecharon su intelecto, que aprovecharon los escenarios. Aún la cárcel, hermano, se convirtió en un escenario para Pablo y Silas, para provocar una manifestación de gloria de Dios. Oiga bien. Aún la cárcel, después de haber sido azotados, después de haber sido latigados y metidos en la celda, en la cárcel, en las mazmorras, de más adentro, dice, y les pusieron el cepo en sus tobillos y las cadenas en sus manos. Y ellos dijeron, Pablo le dijo a Silas, me imagino que le dijo Pablo a Silas, Silas, este es el mejor escenario que podemos usar para glorificar a Cristo. Y comenzaron a cantar voz en cuello y a orar.
No fue una queja, no fue un lamento, fue adoración pura y sincera a Dios. Tanto que el corazón del padre no pudo aguantar el ver a sus pequeños siervos, sus hijos, humillados, quebrantados en su corazón, no quejándose, no reclamándole a Dios. De tal manera que sacudió la cárcel y fueron abiertas las puertas de la cárcel y cayeron sus cadenas. No hubo necesidad de introducir una llave, no hubo necesidad de usar algo natural. Dios abrió lo que el hombre había cerrado, porque no podía estar detenido el propósito de Dios en la vida de esos dos varones. Pero era porque ellos estaban aprovechando su momento, ellos estaban aprovechando su oportunidad. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como ministros? ¿Qué estás aprovechando tú, tu celular? ¿En qué estamos aprovechando los medios de comunicación? ¿En qué estamos aprovechando las casas de oración? Hermano, yo estoy sorprendido en Estados Unidos. La gente casi ni se congrega y quieren ver la gloria de Dios. La gente casi ni ora y quieren exigirle a Dios que se manifieste. La mayoría de los cristianos en Norteamérica y ahora también en varios países de Centroamérica, hermano, son fríos espiritualmente hablando. Pero sí le exigen a Dios que muestre su gloria. Y las cosas no son así, hermano. Nunca han sido así. Oiga bien. Dice verso 14 de Hechos 5. Y los que creían en el Señor, oiga bien, los que creían en el Señor Jesús. No dice en los apóstoles, porque ellos no hablaban de sí mismos, ellos hablaban de Cristo. Y hoy en día, hermano, es lo contrario. Hay muchos cristianos, no, es que como dice mi pastor, como dice mi apóstol, como dice mi líder, ya no dicen como dice la Biblia, como dice el Señor en su palabra, porque se vuelven seguidores de hombres. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, dice, así de hombres como de mujeres. Ese es el resultado cuando tú y yo invertimos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra salud y todo lo material para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. La salud, debemos de aprovechar que estamos saludables, que estamos, ¿verdad? Con nuestra mente lúcida, que tenemos fuerza, que tenemos nuestras manos. Yo admiro y bendigo la vida de personas que tuvieron que pasar un proceso de accidente, que tuvieron que pasar un proceso de cirugía, donde tuvieron que perder alguna parte de su cuerpo. Y desde ese momento se dedicaron a ser evangelistas, a dar testimonio. Bueno, son casos aislados, son casos únicos. Yo bendigo la vida de esas personas. Usted conoce a más de alguna persona que a raíz de haber pasado una tragedia, entonces ellos se volvieron a Dios. Pero usted y yo que estamos completos, usted y yo que conocemos algo de la Biblia, usted y yo que ya tenemos un par de meses, un par de años en el Evangelio, ¿qué estamos esperando para aprovechar nuestro momento en Dios, en esta tierra? ¿Qué estamos aprovechando para hablar de Cristo? En el trabajo, en la escuela, en el colegio, en el negocio. Usemos nuestra boca, usemos nuestros miembros para hablar de Cristo. Dice que por la mano de los apóstoles. Pero muchos solo queremos usar nuestras manos en el altar. Muchos solo queremos usar nuestra boca en el altar. Solo cuando nos dan el micrófono en la mano es que nos volvemos evangélicos. Pero una vez soltando el micrófono, apagando la cámara de Facebook Live, ya no somos evangélicos, ya no somos ungidos, ya no somos ministros. Y empezamos a desaprovechar nuestro momento espiritual, nuestro momento ministerial, nuestro momento, ¿verdad? Para poder ministrar en otros escenarios que no son un altar. Oiga bien lo que hacía la gente. Aquí Pedro no manipulaba a nadie. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, no andaba él sacando pecho. El apóstol Pedro no andaba robándose el show. Mire, esto es tremendo, hermano, lo que Dios nos está enseñando en esta noche. La gente espontáneamente, por obra del Espíritu Santo, corrían a congregarse,
La gente corría a buscar de Cristo porque miraba la integridad de los apóstoles, miraban la fe de los apóstoles, miraban que Dios los respaldaba, milagros, señales, prodigios. Óigame, ¿quién no va a estar no va a querer estar en un lugar donde está el poder, el movimiento de Dios? Pero no era algo de magia, no era algo de chiripa o no era algo por casualidad. Era algo que venía provocado por una entrega de los apóstoles, por una entrega de su tiempo, de su fuerza, por una entrega de su salud, de su ser. Estaban entregados completamente. Entonces, enseñaban la palabra, oraban, era gente de oración y de palabra. Entonces dice el verso 15, esto es importante, Hechos capítulo 5, verso 15. Dice, tanto era el poder de Dios, el respaldo de Dios en estos hombres, tanto dice que sacaban la gente, sacaban los enfermos a las calles, por donde iba a pasar los apóstoles. Sacaban los enfermos a las calles, oiga bien, dando a entender de que estos apóstoles invertían también su tiempo en el evangelismo en las calles, porque así les enseñó Jesucristo. Jesucristo les enseñó el ministerio de la calle. La mayoría de los milagros Jesús los realizó en la calle. Fueron pocos los milagros que Jesús hizo dentro del templo o dentro de la sinagoga de los judíos. La mayoría fue en la calle. Y los apóstoles aprendieron porque estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llevaba a la calle. Entonces la gente sabía que por tal calle iba a pasar el apóstol Pedro. Entonces colocaban sus enfermos, colocaban la gente poseída por demonios, ¿verdad? Cerca ahí, para que, dice, y los ponían en camas. Voy a leerlo completo, dice, verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, donde estaban acostados los enfermos, para que al pasar Pedro, oiga bien, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y si la sombra de Pedro caía sobre algún enfermo, era porque se sanaba. La gente, hermano, no era manipulada por un, ¿cómo se llama? Como ahora hay tanta cosa, ¿verdad? Cuando se va a hacer un evento, una campaña, ¿verdad? Los predicadores buscan un relacionador público, buscan a alguien que les maneje el marketing, buscan a alguien que les maneje escenografía, ¿verdad? Buscan a alguien que les enseñe oratoria, buscan a alguien que les enseñe, ¿verdad? Cómo moverse en el altar, en qué momento llorar, en qué momento gritar, en qué momento, hermano, es un show. Y la gente se va igual, y algunos hasta peor. Y aquí, mire, lo único que hacían los apóstoles era hacer lo que hacía Jesús, tener compasión de las almas, llenarse primero de la presencia de Dios ellos, oración, palabra, me imagino que ayuno también, ayunaban, oraban, meditaban en la palabra y salían a encontrarse con la gente. No citaban a la gente, vengan a un lugar y solamente en ese lugar el que logre llegar y el que logre estar ahí, entonces exclusivamente solo ese va a poder recibir. No, hermano, ellos salían a hacer la obra. En la calle se sanaba la gente, se liberaban los endemoniados, sin andar haciendo show. La sombra de Pedro cargaba la unción Pedro, tanto que su sombra también cargaba. Imagine que en Eliseo, en los huesos, estaba unción de resurrección. Cosa de loco, ¿va? En los huesos de Eliseo todavía reposaba la unción de Dios, tanto que había poder para resucitar muertos. Y en Pedro, en su sombra, había poder para sanar y liberar endemoniados. El que aparentemente no calificaba un tiempo atrás, cuando negó a Jesús 3 veces, cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Pero ahora lo vemos, mire, siendo un instrumento usado por Dios para llevar sanidad y liberación a los necesitados. ¿Pero por qué? Porque entregó
su vida al ministerio, su tiempo, su fuerza, su salud. Pero bien, el tiempo avanza. Ahora, ese momento era el momento preciso para hacer un instrumento. De tal manera que dice que para que la sombra de Pedro cayese, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, oiga bien, de las ciudades vecinas, dice, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La gente llegaba por donde iba a estar los apóstoles y dice que todos eran sanados. La gente se regresaba a su casa feliz, se regresaban gozosos, se regresaban con fe, se regresaban con Jesucristo en su corazón, se abrían nuevas obras, se abrían una extensión de la iglesia en otras ciudades. ¿Por qué? Porque estos hombres invertían su vida aprovechando su momento. ¿Por qué? Porque ellos conocían lo que está escrito, que está escrito para todo hombre, morir una sola vez y luego el juicio. O sea, el apóstol Pedro sabía que él no iba a ser eterno en esta tierra. Y a veces nosotros como que no nos cae el 20 y pensamos que nacimos para semilla en esta tierra, como dicen los viejitos de mi pueblo. Y nos empiezan a entrar los años y ya las cuerdas vocales ya no están fuertes como antes. Ya la vista, mire, ya necesita ayudante, ¿ve? Para poder leer. Y seguimos dándole larga al asunto. No, todavía no me quiero meter de lleno al ministerio. Todavía no me quiero meter de lleno a predicar de Cristo. Y andan como la secreta ahí. Solo los domingos son cristianos. Solo los días de culto son cristianos, aleluya. Y el resto de la semana, el resto del mes, el resto del año, somos como cualquier mortal de esta tierra mundana. Oiga bien, crecimiento, milagros, señales, prodigios a través de las manos de Pedro y el resto de los apóstoles. Pero más adelante, dice que le llegó el momento, después de que había cumplido ya su propósito en esta tierra, Pedro tuvo que morir, como el resto de los apóstoles. Jacobo murió a espada. Esteban murió lapidado, o sea, apedreado. Pero aprovecharon su momento. Aprovecharon el tiempo, hermano, para dejar un legado a la generación y a los siguientes cristianos. Entonces, nosotros como iglesia, así como los que nos dieron el evangelio, nos dieron el mensaje de salvación, dejaron el legado en nosotros. Los pastores viejitos, algunos ya no están, otros todavía están vivos, pero ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma capacidad, pero se invirtieron en nosotros, en la generación nuestra. Yo bendigo la vida de esos pastores, yo bendigo la vida de esos evangelistas que invirtieron sus oraciones en mí, invirtieron su tiempo en mí para enseñarme la palabra, para que yo pueda ahora ser un instrumento en las manos de Dios. Pero fue porque hubo gente que se invirtió en mí. Yo me invierto en mi esposa, me invierto en mis hijos, para que el día que yo falte físicamente, mis hijos prosigan el legado. Mis nietos van a proseguir el legado, porque mis hijos le van a trasladar y le van a enseñar en la palabra, le van a enseñar el evangelio, le van a enseñar con el ejemplo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Nos quejamos de una generación mala y perversa, pero la realidad es que ese es el resultado de una displicencia de la iglesia. Es el resultado de un conformismo en la iglesia. Es el resultado de una desviación de muchos hermanos en la fe que se desviaron por las riquezas como Balaam, se desviaron por el brillo de las cosas materiales. Y hoy nos quejamos por tener una generación perversa, una generación que aborrece lo bueno y ama lo malo. Y yo sé que más de alguno me va a decir, no, hermano, pero es el cumplimiento de los últimos tiempos. Sí, sí, pero ese cumplimiento también es por parte del desatender la obra de Dios. No darle el mérito, no darle el tiempo, no darle el interés que merece la obra del Señor. Bien, voy adelantando porque ya me avisó el teléfono que tiene poca carga. Dice la Biblia, ahí mismo en Hechos capítulo 13, mire lo que dice el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo
Versículo 7. Hechos 13:7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Mira qué importante. Había un procónsul, o sea, un hombre de autoridad en este lugar. Este procónsul se llamaba Sergio Paulo. Dice que era un varón prudente. Y mandó a llamar a Bernabé y mandó a llamar a Saulo, que es Pablo. ¿Por qué? Porque deseaba oír la palabra de Dios. Hoy hay cantidad de gente que desea oír la palabra de Dios, pero tus labios están cerrados. Hoy hay cantidad de familias que desean oír una palabra de fe, una palabra que les dé el aliento para seguir adelante, pero los labios de mucha iglesia de Cristo están cerrados. Están hablando otra cosa. Dice que deseaba oír la palabra de Dios, pero había alguien que los resistía. Había un demonio, un espíritu, a través de la vida de un hombre llamado Elimás. Dice el verso 8, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire que este mago, este brujo llamado Elimás, estaba aprovechando el poder maligno que tenía para estorbar a la obra de Dios. Mire qué contrario. Mire qué contrario. Usted sabe que así como Dios tiene sus siervos, como usted, como yo, como los pastores, ministros, así el enemigo tiene sus siervos, también sus servidores. Y esta gente, hermano, no se detiene. Esta gente pasa estorbando la obra de Dios. Esta gente aprovecha sus fuerzas. Los brujos aprovechan su fuerza, su tiempo. Los brujos se desvelan. Los hechiceros se desvelan, ayunan constantemente para querer estorbar el avance de la obra de Dios. Entonces dice que este hombre, este brujo llamado Elimás, estorbaba, procuraba apartar de la fe al procónsul, al hombre de autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Verso 9. Entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Diga bien. O sea que Pablo, el apóstol Pablo, pudo intuir que Elimás estaba decidido a estorbarles el camino para que el procónsul Sergio Paulo no creyera la fe. O sea, mire, el apóstol Pablo le está diciendo, no cesará. O sea, le está viendo que el hombre está pero empeñado en ser estorbo. Si nos diéramos cuenta, hermano querido, si nos diéramos cuenta, iglesia de Cristo, cómo están empeñadas las tinieblas en querer desenfocar al cristiano de la obra de Cristo. Deberíamos de tener esa llenura del Espíritu Santo, ese discernimiento para darnos cuenta, hermano, que el enemigo no descansa. Y vino el apóstol lleno del Espíritu Santo, desató una palabra. En el verso 11 le dijo: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, dice el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El apóstol Pablo inmediatamente aprovechó el escenario donde el brujo, Elimás, estaba haciendo su trabajo perverso. El apóstol Pablo dijo: este es el tiempo de que se manifieste el poder de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos comenzamos a decir: ay, no, es que la obra no crece, no avanza, porque es que los brujos nos están haciendo la contra. Ahí me vinieron a tirar una tierrita, ahí me vinieron a tirar un gato muerto, ahí me vinieron a tirar esto. Me llamaron diciendo de que me estaban haciendo brujo. Yo mejor me voy a retirar de esto porque yo veo que no me conviene. Y, hermano, empezamos a ser cobardes. Empezamos a ser cobardes. Y el libro de Apocalipsis dice que los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos, hermano. El apóstol Pablo vio al brujito interfiriendo. Y él dijo: ok, tú te quieres robar el show, pero aquí el protagonista se llama Jesucristo. Y le empezó a hablar. Dice que lo vio fijamente a los ojos.
Hermano, eso es lo que hay que hacer, pararnos firme y ver de frente a lo que se está oponiendo para el avance de la obra. Verlo de frente y declarar las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón y en nuestros labios. Dice, fijando en Él los ojos. Pero nosotros andamos la mirada abajo. Hermano, ¿y por qué ya no sirve a Dios? ¿Por qué ya no predica? ¿Por qué ya no canta? Ay, hermano, es que viera qué lucha la que tengo. Y clavamos la mirada abajo. Viera qué lucha la que tengo. Y viendo al piso derrotado. Dice que Pablo, fijando en Él los ojos, le declaró y le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo. Hay muchos que andan diciendo hijo del diablo, pero no tienen la autoridad con la que lo dijo Pablo. Ese es otro engaño. ¿Bien? Creen que porque lo dijo Pablo así nomás les va a funcionar a ellos. Y se oye ridículo en muchos. Se oye ridículo, hermano. Y es que primero tiene que ser una persona que está permanentemente en la presencia de Dios. Permanentemente lleno del Espíritu Santo. Entonces hay un respaldo de Dios. Y Dios mismo te identifica quién tiene el ADN del diablo. Porque aquí no le dijo hijo del diablo solo por insultarlo. No le dijo el hijo del diablo solo para que se oyera bien ofensivo. No. Es que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, pudo ver el ADN del diablo en este Elimás. Por eso le dijo, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo porque tiene su ADN. Tiene las mismas mañas, tiene la misma astucia del enemigo. Pero hoy muchos usan esa frase, hijo del diablo, hijo del diablo. Pero lo hacen en forma ridícula, insultando a la gente. No saben ni a quién se lo dicen. Podrían estar insultando a un verdadero hijo de Dios y cayendo en pecado más bien. Entonces, enemigo de toda justicia, dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, viene la sentencia. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y quedó ciego. Y así podemos hablar de muchos más milagros que Dios hizo. La misma Biblia dice que Dios a través de la mano de Pablo hizo milagros, prodigios, señales. Dios a través de la mano de Pablo también. Pero ¿qué sucedió? También le llegó su momento de morir como un mártir, martirizado al apóstol Pablo. Y eso lo dice en segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 6 y 8. Segunda de Timoteo 4, 6 y 8. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y recitamos estos versículos y está correcto. Los recitamos, los aprendemos de memoria, los declaramos, los decretamos, los establecemos y bueno, todo eso. Pero no vivimos como vivió esta gente. No vivimos una vida entregada como la vivió Pablo. Creemos que solo por el hecho de decirlo, creemos que por el hecho de decretarlo, automáticamente se va a manifestar en nosotros. No es así la cosa, hermano. El apóstol Pablo, desde que se convirtió a Jesús, camino a Damasco, y usted sabe la historia, el testimonio, él lo cuenta varias veces. El apóstol Pablo cuenta su testimonio más de una, dos veces. Cómo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y Jesús lo agarra. Y Jesús lo comisiona. Y le instruye, le enseña toda la palabra. Y se convierte en un apóstol a los gentiles. Y comienza una vida de sacrificio. Una vida de cárceles, una vida de naufragio, una vida de hambre, una vida de persecución, de encarcelamiento. Y en todo se mantuvo obediente, aprovechando los escenarios en los que estaba para hablar de Cristo. Le habló a pobres, le habló a ricos, le habló a analfabetas como le habló a reyes, a gobernadores. El apóstol Pablo aprovechó su momento en la tierra, el momento de Dios para él en la tierra. Por eso él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, él estaba consciente que aunque Dios lo usó para revivir a un muerto llamado Tictico, aunque Dios lo usó para
para dejar ciego a este brujo Elimás, aunque Dios lo usó para hacer grandes señales y maravillas, sabía que su tiempo de final había llegado. Aunque él dedicara días completos de ayuno y oración, pidiéndole a Dios que no permitiera que muriera, eso no iba a pasar, porque tenía su tiempo de final. Así es con nosotros. Si Cristo no viene por su iglesia de aquí a un par de años, este cuerpo mío va a envejecer, posiblemente se va a enfermar, qué sé yo, y va a tener que morir, como está escrito en la carta a los Hebreos. Pero yo no quiero morir frustrado. Yo no quiero partir de esta tierra frustrado. No quiero cerrar por última vez mis ojos teniendo una carga de conciencia, pensando que no aproveché el tiempo, no aproveché mis fuerzas, no aproveché mi lucidez para hablar de Cristo a otros, no aproveché mi fuerza, mi salud para cantar, adorar a Cristo. Yo no quiero eso. Yo creo que todo buen cristiano no quiere eso. Entonces debemos de aprovechar nuestro momento de Dios en la tierra para hacer su voluntad. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo y te vayas de misionero. Eso solamente si Dios lo pone en tu corazón. Yo lo que estoy diciendo es que donde quiera que estemos, en el escenario donde estemos, ahí debemos de aprovechar para hacer la voluntad del Señor. Ahí debemos de aprovechar para manifestar, que Dios se manifieste a través de tus manos, a través de tus labios, el poder de Dios. Ese es el punto central de esta reflexión, aprovechando nuestro momento. Hay mucha gente que dice, no, es que hasta que me den el privilegio en el púlpito, entonces yo voy a empezar a profetizar. No, hasta que me pongan el micrófono en la mano, o hasta que me den mi credencial de profeta, de pastor, de evangelista, entonces yo voy a empezar a funcionar en el don o el talento que Dios me dio. Estás equivocado. Tú debes empezar primero en tu casa, con los tuyos, como le dijo Jesús a aquel hombre que había sido el endemoniado gadareno, porque debemos de decirle endemoniado mientras estaba endemoniado, pero una vez fue libre de esa legión de demonios, ya no es el endemoniado gadareno, sino que ya es el varón liberado por Jesús de aquella legión de demonios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo mandó a los suyos, le dijo, vete a tu familia, ve y testifícale, aprovecha tu momento, aprovecha tu lucidez, ya no estás endemoniado, ya no estás loco, ya no estás insensato, ya estás cuerdo, ya estás en tus sentidos, y aparte de eso yo te doy poder y te delego a que cuentes tu testimonio ante todas esas ciudades. Él aprovechó su momento. ¿Estás aprovechando tú tu momento de Dios en tu país, en tu ciudad? ¿O eres un incógnito más? ¿Eres un cristiano que pasa desapercibido donde quiera que vas? Te mezclas entre los demás y no hueles ni yedes, como dicen los viejitos en mi pueblo. Este no huele ni yede, dicen. Entonces, no, hermano, debemos de cambiar. Todavía, hermano, hay tiempo. Si tú has pasado estos 10 meses, para darte una medida de tiempo, si tú has pasado estos 10 meses como un cristiano incógnito, como un cristiano que pasa desapercibido, debemos de cambiar. Óigame, a veces declaramos lo que dice la Escritura y decimos, oh, la iglesia primitiva le llamaban trastornadores porque donde quiera que llegaban, en el nombre de Jesús, conmovían las ciudades, los políticos se asombraban, se alarmaban, y esperamos que nosotros nos llamen así cuando nos camaloneamos. Yo creo que esa palabra es nueva. Nos camaloneamos en medio de la gente común. Hermano, marquemos una diferencia. Si creemos que a la primera iglesia se le llamaba trastornadores, era porque esta gente marcaban una diferencia desde que pisaban un terreno, desde que ponían sus pies en una ciudad, en un pueblo, en una casa, hermano. Ellos, hermano, cargaban la presencia del Señor, abrían su boca, ponían sus manos, tocaban a los enfermos, aún su sombra, dice la sombra de Pedro, pasaba por un enfermo, se liberaba. Era un mover sobrenatural. Ya me cortaron la luz, aleluya. Era un mover sobrenatural, pero no era producto de la casualidad. Ese era el fruto de una vida entregada. Y hoy nosotros le exigimos a Dios
que se manifieste cuando predicamos. Le exigimos a Dios y a veces nos quejamos y decimos, ay, es que en esta iglesia no hay milagro, no hay manifestación. Porque tú eres uno más de los fríos. Tú eres uno más de los cristianos incógnitos. Tú eres uno más de los cristianos que eres cristiano cada 8 días nada más. Entonces aprovechemos nuestro momento, iglesia. El tiempo se me cumplió y espero que esta palabra no sea un mensaje más en tus archivos, no sea una transmisión más del programa de transformación, sino que realmente nos incomode. Esa es la intención de este mensaje, que nos incomode para bien, que nos haga reflexionar y que podamos cambiar, que podamos desde hoy mismo o mañana comenzar a darnos a conocer, abrir nuestra boca. Si tú dices que Dios te ha llamado a profeta, pues habla la palabra. No esperes a que te den un púlpito, un micrófono. Habla la palabra en tu casa. Habla la palabra con tus vecinos. Declárale salvación. Declárale sanidad, restauración. Y el corazón del Padre se va a alegrar. Padre, gracias. Gracias por este momento, Señor. Espero haber aprovechado esta hora, Padre, a través de las redes sociales. Y si he dicho algo incorrecto, Señor, pues perdóname. Todo lo que he querido hacer es para gloria y honra de tu nombre, Señor. Yo no soy nadie, Jesucristo es el grande, el Espíritu Santo es el que hace la obra, el que convence, el que ministra. Padre, yo te pido por tu iglesia en este momento, todo aquel que logre ver esta transmisión, que al escuchar este mensaje pueda ser confrontado, pero a la misma vez animado y empujado a obedecer y hacer tu voluntad. Gracias por cada uno de los siervos, hombres, mujeres, jóvenes que están compartiendo la transmisión y que puedan ser portadores de tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a nuestra hermana Mujer con Propósito. Amén, desde Houston, Texas. Estamos vecinos aquí en Austin. Dios bendiga también la vida del pastor Juan Ángel Benítez. Dios bendiga a la hermana Kenia Álvarez, al hermano Julio Flores. Dios bendiga a su familia. Por ahí está conectado mi hermano Daniel Quiroz, su esposa Mari. Bendigo la vida de mi amada esposa Ida Yolani, a mis hijos. Bendigo la vida de mis pastores aquí en la ciudad de Austin, el pastor Henry y su esposa, la hermana Estrella Ulloa. Es una iglesia joven, es una iglesia que está, ¿verdad?, en sus inicios, pero gracias al Señor, toda esta semana, para gloria del Señor, hemos estado orando porque mañana, sábado y el domingo estaremos en campaña porque hay almas que salvar. Entonces les pido sus oraciones. Iglesia Cristiana Nueva Visión en Austin, Texas se llama. Les pido sus oraciones. Mañana sábado a las 7 de la noche comienza la campaña. Viene el pastor Samuel Flores de la ciudad de Houston, Texas. La iglesia se llama El Cuerpo de Cristo, allí en Houston. Que Dios use mucho a este siervo evangelista de Puerto Rico, pero que está radicado en Houston. El sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 11 de la mañana. Oremos, hermanos, para que haya salvación de almas, restauración de vidas. Hay mucha gente herida también que anda por ahí, ¿verdad? Que Dios los restaure y que se afirmen en Cristo. Les amo en el amor de Cristo y estén pendientes. Posiblemente mañana habrá más palabra de transformación. Que pasen una linda noche y que el Señor les bendiga.